Hola, mi nombre es Johnson Pinzón. El día de hoy quería hacer una breve exposición, algo así a manera de TED Talk. Había visto que era una de las alternativas que podíamos manejar y a mí me gusta bastante el diálogo, el conversar, entonces me parece que es una manera bastante apropiada de comentar un poco acerca de mi proceso de aprendizaje. Durante el transcurso de estas semanas hemos podido hacer un avance bastante amplio en diferentes aspectos del conocimiento. Me gustó la idea de dividirlo en clases, ya que la misma estructura de la clase como tal, de teorías y retos para el aprendizaje, está subdividido por clases. Entonces me parece que es una manera bastante apropiada de expresar cómo ha sido mi proceso para las personas que elaboraron esta estructura de aprendizaje, por así decirlo. En la clase número uno arrancamos con por así decirlo, con una presentación bastante poco ortodoxa. Todos los estudiantes empezamos diciendo una característica que nos destacara, por así decirlo, una fortaleza, y también estábamos indicando una característica que quisiéramos cambiar, algo así como una debilidad. Hicimos este ejercicio en el cual cada estudiante encendía una vela y luego le ayudaba a su compañero a encender la vela de su compañero y así sucesivamente. Y a medida que íbamos encendiendo nuestras velas íbamos comunicando cuáles eran las cosas que nos gustaría mejorar, cuáles eran las cosas con las que nos destacábamos. Fue bastante interesante, fue muy bonito. Luego me di cuenta de que es un ejercicio que realizan en una película llamada La Sociedad de los Poetas Muertos. Ese fue un dato como que me llamó bastante la atención, me pareció bonito la relación. Esto lo analicé como un espacio de autorreconocimiento, de autopercepción. Hay dos cosas que se mencionaron a lo largo de la primera semana que fueron dos temas importantes o dos conceptos importantes que eran el autoconocimiento y la capacidad de concentración o la capacidad de enfocarnos, por así decirlo, como hacer un ejercicio de observación y hacer un ejercicio de atención dedicada, y esto ha hecho parte del proceso de aprendizaje en la clase. Ha sido bastante interesante porque estos conceptos normalmente uno llega a una clase y no los tiene en cuenta, no es algo como que te digan, hey, estás enfocado, hey, vas a prepararte para analizar los conceptos que te vamos a impartir. No es así y es parte fundamental del aprendizaje. Eso lo hemos ido analizando a medida que ha avanzado el curso y a medida que hemos profundizado en algunos conceptos. Hicimos un pequeño ejercicio de reconocimiento del programa que íbamos a utilizar, cuál iba a ser, por así decirlo, como el marco con el cual nos íbamos a regir a lo largo de la clase, y también hicimos un pequeño reconocimiento sobre cuál iba a ser la metodología que íbamos a emplear. En este caso era el Do and Cast. Para la clase número 2 tuvimos que realizar un ejercicio de concentración y atención plena. Fue bastante disruptivo, nunca había hecho eso acá como en mi oficina, no había tenido el espacio para sentarme y meditar, analizar cómo me siento, autopercibirme. Es bastante interesante el empezar una actividad de conocimiento de esa manera, y de hecho es algo que empecé a implementar, no solamente para ejercicios de estudio, sino para otros ámbitos de mi vida, para nadar, para salir a caminar, para hacer ejercicio, para comunicarme, para tener charlas y diálogos con personas. He estado empezando a ser un poco más consciente, a hacer ejercicios de respiración, por ejemplo. Me ha servido y me ha hecho sentir bastante más seguro, bastante más tranquilo, por así decirlo, a la hora de hacer actividades. También hicimos este proceso que era el de la construcción de mi propia teoría del aprendizaje. Fue bastante bonito porque empecé a explorar de qué manera en la que había ido aprendiendo cosas a lo largo de mi vida. Me di cuenta de algunos detalles de los cuales no era consciente. Fue especial también, por ejemplo, realizar el proceso de la elaboración de mi propio cerebro. Acá hay un pedacito de la pequeña maqueta que yo realicé. Yo hice un enlace, eh, cuando hicimos las lecturas, cuando fuimos haciendo los geniales, nos dimos cuenta, los geniales propuestos por la profesora, nos dimos cuenta de que la transmisión de información era como si tuviéramos pequeñas autopistas que están en construcción constantemente, y que entre más usamos estas autopistas como que más se desarrolla el concepto de análisis y los procesos de pensamiento, de memoria, de capacidad de realizar una acción, se van fortaleciendo. Entonces yo hice este pequeño enlace como si las sinapsis neuronales fueran pequeñas autopistas. Me pareció bastante apropiado. Estos fueron conceptos o cosas que estudiamos o que empezamos a profundizar
a medida que ingresábamos en las clases número 3 y número 4, por ejemplo, hicimos el recurso de Genially en el cual íbamos descubriendo las diferentes partes del cerebro. Entonces me pareció bastante interesante porque cuando abríamos las partes del cerebro o los lóbulos, los diferentes lóbulos, también había un pequeño link en el cual podíamos cliquear y profundizar con más información que estaba recopilada en una página. Me pareció interesante, me gustó empezar a indagar del tema. De hecho, me llamó tanto la atención que después tuve la oportunidad de conversar con la profesora de que era un concepto que me había llamado la atención, el concepto de la neurociencia. Me llamó la atención el analizar un poco más la morfología del cerebro. Es un aspecto que normalmente no se toca en ningún lugar. Es confuso, me parece que es un concepto confuso y bastante complejo de abstraer porque cada parte del cerebro realiza acciones similares a las que realizan otras partes del cerebro. Más adelante nos dimos cuenta de que esto era porque se complementan entre sí las diferentes partes del cerebro. A partir de estos conceptos fuimos profundizando en otros conceptos como la neuroplasticidad, algo que analizamos en la lectura Neurociencia Educacional de Ana Lucía Campos. Fue algo también bastante revelador para mí, me gustó mucho, me gustó tanto que lo imprimí, me lo he estado leyendo y tratando de interiorizar porque es bastante información, no estoy acostumbrado a estar leyendo de la manera en la que lo estamos haciendo en este momento. Antes no estudiaba, ahorita empecé a estudiar nuevamente, entonces ha sido un proceso de bastante esfuerzo, pero recursos como este me han llamado la atención y me han hecho, por así decirlo, tomar cariño por la información que estamos aprendiendo, por los conceptos que estamos adoptando. Me llamó mucho me llamó mucho la atención la idea de que hay diferentes características y circunstancias en las cuales el aprendizaje se desarrolla de una mejor manera. Por ejemplo, cuando el entorno está relacionado con el aprendizaje, cuando las emociones del estudiante están en cierta manera o en otra manera. Por ejemplo, si están positivas, el estudiante aprende mejor. Si están negativas, el estudiante no va a tener un aprendizaje correcto. Fueron detalles que me llamaron la atención y me parece que es una lectura bastante apropiada para ingresar como en todos los conceptos que hemos estado desarrollando, como la neuroplasticidad, la morfología del cerebro, los análisis del aprendizaje desde el punto de vista neurocientífico, por así decirlo, bastante apropiado. Un concepto que me llamó bastante la atención, el concepto de que en el cerebro, o bueno, en el proceso del pensamiento, están relacionadas múltiples tipos de memorias. Eso me llamó bastante la atención, no lo tenía presente, son muchas, de pronto las voy a quedar debiendo porque no me las he aprendido todas, pero fue bastante interesante el análisis de que hay diferentes tipos de memorias de corto plazo, de que hay diferentes tipos de memorias que se relacionan con el corto plazo, por ejemplo. Es algo en lo que me gustaría indagar, en lo que me gustaría profundizar más, pero este primer contacto me pareció bastante apropiado y me llamó la atención. Otro concepto que también desarrollamos a lo largo de las clases 3 y 4 fueron los tipos de mentalidades. Me pareció bastante apropiado, pues se conectaba mucho con el concepto de autopercepción y autoconocimiento. Realizamos un pequeño mapa mental, por así decirlo, que teníamos que subirlo a la plataforma. Acá está el mío, que fue el que yo subí junto con mis compañeras de grupo. Me pareció muy apropiado porque la gran mayoría del tiempo no sabemos de qué manera estamos abordando el conocimiento. No tenemos presente ese aspecto, no sabemos si estamos teniendo una mentalidad como lo desarrollábamos de crecimiento o si estábamos teniendo una mentalidad que nos hacía estancarnos en la información que ya teníamos actualmente, que es la mentalidad fija. No sabía, por ejemplo, que cuando estamos interactuando con un grupo nuevo o con un espacio nuevo y nos sentimos nerviosos y tenemos miedo de fallar y tenemos de pronto esta sensación de que las cosas no van a salir apropiadamente, es porque estoy implementando en mí mismo una mentalidad fija, que estas son algunas de sus características, y es interesante porque de esta manera podemos empezar a mejorar, por así decirlo, algunos aspectos que están relacionados con la manera como estoy abordando el aprendizaje. También, para ser honesto, no tengo una muy buena claridad de hasta qué punto tendría que ingresar en este reporte de aprendizaje en cuanto a los conceptos que hemos analizado, pero me gustaría de todas maneras incluir lo que pudimos analizar para la clase número 5
donde pudimos hacer estas lecturas respecto a los procesos de investigación cualitativa. En mi caso, bueno, nos tuvimos que subdividir en algunos grupos. Algunas personas tenían que analizar la investigación desde el aspecto moral, algunas personas tenían que hacerlo desde la recopilación de información y otras personas tenían que hacerlo desde el área de toma de notas, como fue el mío. Para mí fue muy interesante el analizar conceptos como los artefactos, por ejemplo. No sabía que era importante el tener algo que me permitiera, después de haber hecho una investigación, encontrar relaciones, poder realizar enlaces entre los conceptos y entre lo que está pasando en la realidad en el área investigativa. Me llamó mucho la atención el que haya conceptos tan desarrollados como ir a tomar notas en un lugar, en un campo en el cual se está realizando una investigación, que tienen que realizarse con ciertos parámetros y con ciertas características para que se dé bien. Me pareció interesante, me pareció importante tener eso presente. También me pareció muy interesante ya en clases posteriores, esta fue en la clase número 6, el compartir el conocimiento con mis compañeras y que ellas me indicaran que hay muchos aspectos específicos en cuanto al análisis ético que hay que hacer para tener la interacción con los jóvenes y poder hacer una buena participación en algunas aulas. No lo tenía presente y me gustó muchísimo descubrir que hay conceptos que no conozco, pero que son exageradamente importantes a la hora de realizar investigación. Entonces estos eran algunos conceptos, alguna información, como un breve recorrido sobre lo que ha sido para mí la clase de teorías y conceptos del aprendizaje, teorías y retos del aprendizaje hasta el momento. Pido disculpas si hay algunas cosas que no estén tan organizadas, pido disculpas por la extensión del video. Sin embargo, quería hacerlo de una manera así, fluida. Esto lo grabé en el primer tacazo, como en la primera oportunidad, pero me parece que es mejor, me parece que estoy transmitiéndoles, estoy intentando transmitirles la idea de los conceptos que realmente internalicen. Y nada, eso es todo por el momento, espero seguir aprendiendo bastante más, espero que la experiencia de aprendizaje siga siendo así enriquecedora como ha sido hasta el momento. Muchas gracias.